Si tú crees que el clásico de tu país es violento porque los hinchas se tiran cerveza o se insultan en Twitter, déjame decirte que no has visto nada. Imagina una liga de fútbol donde el nombre de tu equipo define tu ideología política, tus creencias religiosas, tu clase social e incluso tu postura ante uno de los conflictos más largos de la historia humana. Bienvenidos al fútbol de Israel. Para entender por qué el fútbol en Israel es tan salvaje, fragmentado y propenso a las confrontaciones, primero tenemos que entender el país. Israel es, literalmente, una paradoja andante. Es un centro tecnológico del primer mundo, creador de apps multimillonarias, pero que vive en alerta militar perpetua. Básicamente, es un mapa del tamaño de una provincia pequeña, operando con 4 sistemas operativos distintos al mismo tiempo. Para que no te pierdas en este laberinto geopolítico, voy a desglosarlo en 4 partes. Primero, el choque de las dos ciudades. Lo primero que hay que entender es que el país tiene una doble personalidad irreconciliable, y la distancia entre ambas es de apenas 1 hora en auto. Por un lado, tienes a Tel Aviv, la burbuja secular. Es la Miami del Medio Oriente. Hay playa, rascacielos, startups de inteligencia artificial, una vida nocturna salvaje y una mentalidad completamente abierta y occidental. Para ellos, la religión no dicta el día a día, pero manejas 60 minutos hacia el este y entras a Jerusalén, el epicentro sagrado. Es una de las ciudades más antiguas, conservadoras y políticamente tensas del planeta, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Aquí, el ambiente es pesado e histórico. Segundo, el ejército para todos. En la mayoría de nuestros países, cuando cumples 18 años, tus preocupaciones son entrar a la universidad, conseguir tu primer trabajo o ver qué haces con tu vida. En Israel no. Al cumplir los 18, casi todos los hombres tienen que enlistarse obligatoriamente en el ejército por casi 3 años, y las mujeres por 2. Nadie se salva. ¿Y qué pasa con los futbolistas jóvenes? ¿Pausan su carrera y dejan de entrenar? No exactamente. El gobierno creó un vacío legal muy tierno, llamado atleta de excelencia. Esto significa que el ejército les permite hacer tareas administrativas ligeras en una base militar por la mañana. Básicamente, archivar papeles o limpiar escritorios, para que por la tarde puedan salir corriendo a entrenar con sus clubes. Sin embargo, la disciplina militar y el chip nacionalista se les impregna en la cabeza desde la adolescencia. Eso explica la tremenda intensidad, el roce físico y a veces la agresividad pura con la que se juegan los partidos allá. Esos chicos no solo defienden 3 puntos, defienden la patria. Tercero, el rompecabezas demográfico. Vamos a romper un mito que seguramente tu tío repite en los comentarios de Facebook. Cuando la gente piensa en este conflicto, suele creer que todos los que viven dentro de Israel son judíos y todos los que están afuera son árabes. Falso. Aproximadamente el 21% de la población de Israel es árabe. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que son descendientes de los palestinos que se quedaron dentro de las fronteras tras la guerra de 1948. Tienen pasaporte israelí, votan, van a la universidad y, por supuesto, juegan al fútbol. Por eso existen clubes de origen árabe como el Bnei Saknin, compitiendo en la primera división. Y por eso, la selección nacional de Israel suele tener en su alineación titular a jugadores judíos y árabes compartiendo el mismo vestuario y abrazándose en los goles, aunque afuera sus pueblos estén en un conflicto histórico. El fútbol es el único lugar donde conviven a la fuerza. Cuarto, la rutina de ir a búnkeres. Por último, el ciudadano promedio allá ha normalizado cosas que a nosotros nos parecerían sacadas de una película de ciencia ficción. Israel cuenta con la cúpula de hierro, el sistema de defensa antimisiles más avanzado del mundo, que intercepta cohetes en el aire, por lo que las sirenas de alerta aérea son, literalmente, parte del paisaje sonoro en ciertas épocas del año. Por eso, allá, todos los edificios modernos, incluidos los estadios de fútbol y los complejos de entrenamiento, están obligados por ley a tener refugios antibombas integrados. Ahora un dato que quizás no conocías es que los equipos israelíes pueden jugar torneos europeos. Pero ¿por qué un país incrustado geográficamente en el Medio Oriente juega la Eurocopa, la Champions League y la Europa League? Bueno, resulta que Israel solía jugar en la Confederación Asiática de Fútbol.
De hecho, ganaron la Copa Asiática en 1964, pero en la década de los 70, la mayoría de los países árabes dijeron: si ellos juegan, nosotros nos bajamos. Tras años de boicots y de andar vagando como gitanos del fútbol por los grupos de clasificación de Oceanía, la UEFA les abrió las puertas en los 90. Así que sí, geográficamente están al lado de Egipto, pero futbolísticamente viajan a jugar contra el Real Madrid o el Bayern Múnich. Su sistema de ligas actualmente está organizado como una pirámide jerárquica de 5 niveles o divisiones, conectadas entre sí por el clásico sistema de ascensos y descensos. Está regulado por la Asociación de Fútbol de Israel y combina un formato nacional altamente competitivo en la cima, con ligas totalmente regionales y amateurs en la base. Lo verdaderamente divertido y caótico es cómo se juega la primera división, la cual tiene un formato de temporada partida, diseñado para que todo el mundo sufra hasta el último minuto. Su liga más importante es la de primera división. La Ligat Ha'al es como la Premier League israelí, es la joya de la corona, cuenta con 14 clubes profesionales y su formato se divide en dos fases muy drásticas. Fase 1, la temporada regular. Todos juegan contra todos, en formato de ida y vuelta. Un total de 26 partidos por equipo. Al terminar la fecha 26, la tabla se congela y la liga se parte literalmente en dos grupos. Los puntos obtenidos hasta ese momento se arrastran a la siguiente fase. Fase 2. Los playoffs de la locura. El grupo de campeonato, del primero al sexto puesto. Los 6 mejores juegan un mini torneo de ida y vuelta entre ellos, 10 partidos más. El que termine líder es el campeón de Israel y se gana el boleto a la UEFA Champions League. El segundo y tercer lugar van a la Conference League. El grupo de descenso, del séptimo al decimocuarto puesto. Los 8 peores se enfrentan entre sí a un solo partido, 7 fechas más. Aquí no hay gloria, hay pánico puro. Los 2 últimos de la tabla descienden directamente a la segunda división. Después tenemos la de segunda división, la Liga Leumit, o sea, la Liga Nacional. Es la segunda división de Israel, compuesta por 16 equipos. Funciona como el puente directo hacia el fútbol grande. Al terminar la temporada, que también incluye su propio formato de playoffs, los 2 mejores equipos de la tabla ascienden directamente a la Ligat Ha'al para ocupar los puestos de los 2 descendidos. Los peores de esta división bajan al infierno de las ligas regionales. Después tenemos el fútbol regional y amateur. Esta va de la tercera a la quinta división. A partir del tercer nivel, el país se divide geográficamente para evitar que los clubes amateurs o semiprofesionales tengan que gastar fortunas viajando de una punta a la otra. Liga Aleph, 32 equipos divididos en 2 zonas, norte y sur, 16 por zona. Los campeones de cada zona suben a segunda división. Liga Leumit, Liga Bet, 64 equipos divididos en 4 zonas regionales, norte A, norte B, sur A, sur B. El campeón de cada uno de los 4 distritos asciende a la Liga Aleph, Liga Gimel, aproximadamente 110 equipos, divididos en hasta 8 grupos distritales muy pequeños. Es la última división, fútbol de barrio. Cualquiera puede inscribir un equipo aquí y empezar desde abajo. Aunque hay una regla muy importante, y es que para proteger el talento local, la IFA impone un límite estricto en la primera división. Los equipos solo pueden tener un máximo de 6 jugadores extranjeros inscritos en sus plantillas y solo 5 pueden estar al mismo tiempo en el terreno de juego. Sin embargo, hay vacíos legales muy interesantes. Los jugadores de origen judío de cualquier parte del mundo, gracias a la ley del retorno de Israel, o extranjeros casados con ciudadanos israelíes, no cuentan como extranjeros, lo que hace que los clubes pasen el año buscando talentos con raíces israelíes en ligas de Sudamérica o Europa. Pero lo verdaderamente fascinante no es contra quién juegan afuera, sino cómo se despedazan por dentro. En Israel, los clubes no nacieron por un grupo de amigos en un bar, nacieron como brazos políticos. Si revisas la tabla de posiciones de la Liga Israelí, vas a notar algo aburridísimo. Casi todos los equipos se llaman Maccabi algo o Hapoel algo. No es falta de creatividad, es que esos prefijos son los partidos políticos del fútbol. Empecemos con los del escudo rojo, Hapoel. En hebreo, Hapoel significa literalmente el trabajador.
Estos clubes fueron fundados en los años 20 por la Histadrut, el sindicato de trabajadores socialistas de Israel. Históricamente, si tú apoyabas al Hapoel, ya fuera el de Tel Aviv o el de Haifa, eras de izquierda, defendías los derechos laborales y, en muchos casos, tu escudo llevaba una hoz y un martillo. Sí, comunismo del bueno, adaptado al césped. Al otro lado de la acera están los Maccabi. El nombre viene de los macabeos, héroes militares judíos de la antigüedad. Estos clubes representaban a la burguesía, a la clase media alta, a los comerciantes y al establecimiento no socialista. Sus colores son el azul y el amarillo. Durante décadas, el derbi de Tel Aviv entre el Maccabi y el Hapoel no era un partido, era una lucha de clases. Si ganaba el Hapoel, los obreros sentían que le habían ganado al jefe de la fábrica. Si ganaba el Maccabi, la clase alta celebraba haber puesto en su lugar a los rebeldes. Hoy en día, esas diferencias se han diluido un poco, porque el dinero de los jeques y los empresarios multimillonarios compró todo, pero las barras bravas se siguen odiando con la misma intensidad ideológica. Pero si queremos hablar de radicalismo puro, tenemos que viajar a Jerusalén y hablar del Beitar. Si el Hapoel es la izquierda y el Maccabi es el centro, el Beitar es la derecha nacionalista más extrema, históricamente vinculado al partido político Likud, el de Benjamín Netanyahu. El Beitar Jerusalén es famoso a nivel mundial por una razón bastante oscura, su barra brava ultra, conocida como La Familia. La Familia no es una barra que se limite a cantar, tienen un poder político real dentro del club. Durante décadas han mantenido una política no escrita pero brutal. El Beitar Jerusalén nunca ha fichado a un jugador árabe-israelí en toda su historia. Y cuando la directiva ha intentado desafiar esta regla, arde Troya. En 2013, el dueño del club decidió fichar a dos jugadores musulmanes de Chechenia, Zaur Sadayev y Zabrail Kadiyev. ¿Cómo reaccionó su propia hinchada? En el primer partido, cuando Sadayev anotó un gol, miles de aficionados del Beitar se levantaron y abandonaron el estadio en señal de protesta por el gol de su propio equipo. Semanas después, unos ultras entraron a las oficinas del club y las incendiaron por completo. El nivel de surrealismo llegó a su punto máximo hace unos años, cuando un jeque árabe de los Emiratos Árabes Unidos intentó comprar el 50% de las acciones del club. Imagínense el cortocircuito cerebral de los ultras, un multimillonario musulmán queriendo ser dueño del club antiárabe. Obviamente, tras meses de amenazas de muerte de la familia y revisiones financieras, el trato se cayó. Toda historia tiene su contraparte. Si el Beitar representa el nacionalismo judío más radical, ¿quién es su némesis? El Bnei Sakhnin. El Bnei Sakhnin es el equipo más exitoso de la minoría árabe israelí, los árabes que se quedaron dentro de las fronteras de Israel y tienen ciudadanía. Su estadio fue construido en parte con dinero donado por el gobierno de Qatar. Así que ya se pueden imaginar lo que pasa cuando el Beitar Jerusalén y el Bnei Sakhnin se enfrentan. Ese partido no se organiza con guardias de seguridad privada, se organiza con el ejército y la policía militarizada. Las calles que rodean el estadio se cierran con barricadas kilométricas para evitar que las facciones se maten antes de entrar. En las tribunas del Beitar se cantan consignas racistas espantosas, mientras que en las del Sakhnin se ondean banderas palestinas y se silba el himno nacional de Israel. Es el recordatorio semanal de que el fútbol, en esa parte del mundo, es la continuación de la guerra por otros medios. Ahora, hablemos de la actualidad más pura y dura. ¿Cómo se vive el fútbol hoy en Israel con la situación de seguridad actual en la región? La respuesta corta es, en las maletas. Desde hace meses, la UEFA ha prohibido terminantemente que se jueguen partidos de competiciones europeas en suelo israelí por obvias razones de seguridad. ¿Qué significa esto para clubes como el Maccabi Tel Aviv o el Maccabi Haifa? Que sus partidos de local en la Europa League o la Conference League se juegan en estadios neutrales vacíos en Budapest, Hungría, Belgrado, Serbia o Larnaca, Chipre. Los equipos tienen que gastar millones de dólares viajando cada semana, perdiendo la ventaja de su público y jugando en estadios fantasmas, donde solo se escuchan los gritos de los técnicos. A nivel local, la Liga Nacional se suspende cada vez que las alertas de cohetes aumentan. Los jugadores extranjeros, que ganaban sueldos competitivos, huyen del país en el primer avión en cuanto suenan las sirenas, y los clubes tienen que salir a competir usando casi exclusivamente futbolistas locales de las divisiones inferiores. Es un fútbol hiperprecarizado por la realidad de su entorno. Al final del día, el fútbol en Israel
es el espejo perfecto de su propia sociedad, fragmentado, hiperpolitizado, lleno de tensiones que parecen no tener solución, pero al mismo tiempo extrañamente resiliente. Es un lugar donde un decreto de la UEFA te manda a jugar a Hungría, donde un escudo te dice si eres comunista o de derecha, y donde meter un gol puede hacer que tu propia barra brava queme tu oficina. Una locura total que nos demuestra que el fútbol nunca, pero nunca, es solo un juego. Dime en los comentarios, ¿qué otro misterio o historia deberíamos revisar? Si te gustó el video, dale like y suscríbete para llegar a los 100.000 suscriptores. ¡Nos vemos!